Hablando de estos grandes desafíos a los intereses de seguridad de los Estados Unidos en esta región, si bien es cierto que el primer desafío es la presencia, el crecimiento de, de sistemas políticos antiliberales eh, y la situación que eso genera, los grupos que se aprovechan de la falta de gobernabilidad, pues es el crimen organizado transnacional, organizado, pero también crimen organizado o crimen no tan organizado que tiene presencia en todos lados, porque el Estado, los gobiernos de turno no han sido capaces de generar seguridad pública. El crimen organizado no quiere un Estado, un gobierno fuerte, no puede existir, pero también quiere un Estado tan débil que se va a morir, porque luego necesita un mínimo nivel de comercio en el cual puede operar. Lo que se ve a través de la región cada vez más son estos grupos transnacionales que cada vez más desafían la capacidad de los estados de poder controlar ese crimen. Sobre todo en los países menos grandes, desafían y sobrepasan la capacidad del Estado, ya ni siquiera de las policías, sino que de las Fuerzas Armadas. Y por eso vemos el incremento del uso de las Fuerzas Armadas en tareas que generalmente no son de las Fuerzas Armadas, no son de defensa en su esencia, pero dado que estos grupos criminales son tan fuertes, la policía no puede con ellos, además tiene armamento, tiene capacidad, las Fuerzas Armadas tienen que activarse y ser utilizados para combatir este crimen organizado. Una de las muchas tragedias de esta situación es que gran parte de la fortaleza que derivan los grupos criminales, si bien es cierto que parte se deriva del narcotráfico, también es tráfico de personas, tráfico de contrabanda, cualquier cosa ilícita que el grupo criminal puede utilizar para sacar lucro. La tragedia viene siendo que el aspecto del narcotráfico está generado por el consumo de drogas en Estados Unidos. Y una de las muchas tragedias es que Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos realmente no aceptan su responsabilidad en esa situación. Entonces se enfocan sí en la demanda en Estados Unidos hasta un cierto punto, pero piensan que la solución viene siendo la erradicación de la amapola o de la cocaína, de la hoja de coca o de la marihuana que existe en la región naturalmente. La interdicción del traslado de la droga hacia Estados Unidos. Pero ya llegando a los Estados Unidos, pues sí es un asunto de la policía y hay esfuerzos para tratar de contrarrestar, pero hay una falta de aceptación de nuestra gran, por lo menos, corresponsabilidad. Y entonces el crimen organizado sigue avanzando y lo que es cada vez más preocupante, en los años 80, 90, quizás un analista de seguridad podría haber dicho, sí es causa de preocupación, pero hasta ahí llega. Ahora hay analistas que postulan que ha llegado al tal nivel que afecta la seguridad internacional, al nivel sistémico. Entonces, quizás la buena noticia podría ser que Estados Unidos preste mayor atención a la vecindad en donde vivimos, en donde compartimos estos espacios y esté dispuesto a hacer más para
para atacar el sistema. Y el problema en sí no es la producción, el cultivo ni el traslado, sino que es la misma demanda que existe en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían algunas de las implicancias del reconocimiento de los tomadores de decisión a nivel federal en los Estados Unidos? Porque es cierto que a nivel estatal vemos ejemplos de la legalización sobre todo de marihuana y de algunas otras sustancias. Para mí, y esto es algo radical, reconozco, pero para mí quizás empezaría un debate más fuerte sobre si estamos enfocándonos en la cuestión de la demanda, cómo atacar esa demanda. A través de la educación, obvio, pero ¿eso es suficiente? Yo he pensado por varios años, estudiando esto desde los años 90 y viendo que si puede haber una variación entre si es cocaína, si es fentanol, si es heroína, pero la demanda sigue más o menos constante, la oferta hay, entonces pensar que esto va a cambiar por su propia parte, pues yo no la veo. Entonces, a mí me parece que el gran error empezó en el siglo pasado de la decisión internacional de caracterizar la cuestión de la producción y el consumo de drogas como una cuestión de seguridad en vez de tratarlo como una cuestión de salud pública. Entonces, los recursos de los gobiernos, en vez de dedicarlos a erradicar el cultivo o intervenir en la distribución, si fueran hacia la educación y el trato médico de la persona adicta, de la persona que por X razón no tiene la fortaleza de voluntad de superar las decisiones de los jóvenes de querer experimentar. Si se legaliza y se regula y se toman los recursos de los impuestos que se generarían al regular el consumo de drogas y dedicar esos recursos a la educación y al trato de la persona que tiene esa enfermedad, creo que avanzaríamos mucho. Ahora, van a ver las personas que dicen, bueno, pero eso también va a generar algunos resultados no deseados. No lo niego. Y sin embargo, lo que sí podría sugerir es que con más de 50, 70, en algunos, depende de cuándo quiere empezar el reloj, cuando empezó esta guerra en contra de las drogas, me parece que los resultados indican que no hemos tenido éxito y con las mismas condiciones, si no hay algún cambio radical, no va a cambiar. Si no hay un cambio radical en este sentido, los resultados van a seguir igual.